Hola, aparece hoy sorprendido el país por la investigación que difundió en Noticias Caracol el gran periodista investigativo Ricardo Calderón. Una investigación donde palabras más, palabras menos, después de revisar un montón de información con la cual la Fiscalía General de la Nación no ha hecho nada, que refleja la connivencia criminal entre un general de la República, miembros de la Dirección de Protección de Dignatarios y alias Calarcá, el líder de una de las disidencias de las FARC que está en franca guerra con el gobierno de Gustavo Petro. A mí no me sorprende, al país pareciera sorprenderle porque como no tiene memoria, entonces le sorprende, pero a mí no me sorprende. El hecho en sí no me sorprende. Lo que me sorprende es la hipocresía de la clase política colombiana, como si este tipo de hechos fueran patrimonio exclusivo del gobierno de Gustavo Petro. Y no es que yo lo justifique, no lo justifico, pero sí me parece increíble leer, por ejemplo, los tweets de la mayoría de políticos colombianos de izquierda, derecha y extrema derecha, que se están rasgando las vestiduras porque dice que la sal se corrompió, que es que no, imagínense que un miembro de la fuerza pública colombiana, un alto general de la República, haya infiltrado los organismos de seguridad del Estado y esté pasando la información a una de las disidencias, uno de los grupos criminales que tiene azotado por estos días al país. Hombre, no seamos tan hipócritas. Eso está muy mal, pero esa ha sido la historia del país en los últimos años. Esa ha sido la historia del país, podríamos decir que casi que en el último medio siglo. Pero hagamos algunos recuentos más recientes. Desde la década de finales de los 80 y principios de los 90, cuando los grupos paramilitares decidieron exterminar a todos los grupos de izquierda, exterminaron prácticamente a la extinta Unión Patriótica y llenaron el país de sangre asesinando líderes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, investigadores. ¿Por qué creen que estaban informados? ¿Por qué tenían tanta información para asesinar a candidatos presidenciales, a periodistas, a investigadores? ¿Por qué creen que tenían tanta investigación? Porque estaban en connivencia con el DAS. Don José Miguel Narváez tiene más muertes encima en Colombia que casi que Pablo Escobar. ¿Y acaso en ese momento había tanta indignación como la que estamos leyendo hoy? Las Fuerzas Armadas de Colombia se nutrieron de los grupos paramilitares para hacer el trabajo sucio contra los grupos guerrilleros y contra los movimientos políticos que tenían un sentimiento de izquierda. Sí, señor. Oficiales del ejército colombiano, altos oficiales del ejército colombiano, tenían relaciones incestuosas con los paramilitares. De hecho, en el ejército llamaban los primos a los grupos paramilitares. Y cada que necesitaban perpetrar una masacre o asesinar a un líder o a un periodista o a un investigador, llamaban a sus primos para que los asistieran. Y yo no leí nunca el escándalo que estoy leyendo hoy, donde todo el mundo está indignado porque un general, sí, eso está muy mal, pero que un general de la República haya infiltrado la inteligencia del Estado para favorecer a alias Calarcá y a una disidencia. Claro que eso está muy mal, pero se les olvidó que institucionalmente el ejército de Colombia aniquiló un partido político entero apoyando a los narcoparamilitares. ¿Cuál es el escándalo tan grande entonces ahora? La historia en todas partes del mundo donde hay guerras es una historia de corrupción. Durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y por supuesto que todavía sigue,
El tema de espías y contraespías fue un tema que generó además películas de Hollywood y cualquier cantidad de mitos, pero lo cierto es que infiltrar gente en organismos del Estado para favorecer a un actor ilegal, pues ha estado en la raíz de la política mundial. En Colombia también ha pasado. No es que esté yo avalando la monstruosidad que presentó el periodista en Caracol, no. Lo que estoy diciendo es que no podemos ser tan hipócritas de estar sorprendidísimos que porque, el Estado colombiano, imagínense, un general de la República dándole información de inteligencia a un grupo criminal. Señores, el ejército colombiano, las Fuerzas Armadas de Colombia, le daban información a los narcoparamilitares para aniquilar a sus enemigos, bien fueran en la ilegalidad como la guerrilla, como líderes políticos legales, investigadores, candidatos. Todo eso lo hicieron en una connivencia criminal, y eso era muchísimo más monstruoso. Ni hablar de los generales involucrados en temas de narcotráfico. Pues que ya se nos olvidó que un director general de la policía en la década de los 80, el general José Guillermo Medina Sánchez, terminó destituido por vinculaciones serias con los narcotraficantes. Director general de la policía. Sí, claro, después vinieron muy buenos generales honorables. El general Naranjo, por ejemplo, uno de los grandes generales de la policía colombiana, gente honesta. Pero tuvimos uno atrás que le hacía el mandado a los grupos de narcotraficantes. Y así ocurrió en el resto de la historia colombiana. Durante el gobierno de Álvaro Uribe lo mismo, el DAS fue un apéndice de la persecución política de Uribe contra los líderes. Y lo hacían en connivencia con el paramilitarismo. El paramilitarismo mandaba una agenda para que el DAS les colaborara. Así mataron a Jesús María Valle. Así mataron a Jaime Garzón. Así mataron a Eduardo Umaña. Pero resulta que ahora estamos escandalizadísimos porque un general de la República está dando información de inteligencia a un grupo criminal de los que ahora llaman disidencias. Todo está muy mal, lo de hoy está muy mal, pero no seamos hipócritas. La historia de la infiltración de la criminalidad a los organismos de seguridad y a las Fuerzas Armadas de Colombia es viejísima. Y han cometido crímenes muchísimo más atroces de los que estamos viendo ahora. Que todo hay que corregirlo, sí, claro que sí. Esperamos que algún día venga un presidente, una administración que pueda realmente ponerle coto a eso. Pero también entendamos lo siguiente, controlar eso es muy difícil. Lo que se necesita es una ley que castigue cuando se descubra, pero prevenir que un oficial de cualquier entidad armada del Estado se prostituya y se convierte en un agente de la criminalidad, eso no lo puede prevenir absolutamente nadie en ninguna sociedad del mundo. Pero hombre, ante la historia colombiana, dejemos de rasgarnos las vestiduras hoy y miremos lo que ha significado esa connivencia criminal entre miembros de las Fuerzas Armadas, de los organismos de seguridad y los grupos criminales en el pasado, para que dejemos de hacer tanto escándalo hipócrita en el día de hoy. Soy Germán Cárdenas González y esto es GerCargo, noticias en contexto.